En un momento donde Colombia enfrenta decisiones que pueden marcar su futuro, una voz se levanta con fuerza para advertir lo que muchos prefieren ignorar. En esta entrevista, José Manuel Restrepo rompe el silencio y expone sin filtros su visión sobre el rumbo del país, el riesgo que enfrentan las instituciones y el papel que cada ciudadano debe asumir. Desde su paso inesperado a la política, hasta su mirada crítica sobre la economía, la seguridad y la pérdida de libertades, esta conversación revela lo que está en juego más allá de una simple elección. Aquí no solo se habla de cifras o propuestas, se habla del futuro mismo de Colombia. ¿Estamos al borde del abismo o aún hay esperanza? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad del país. José, estabas en una posición muy cómoda, una posición respetada desde la academia, con alguna estabilidad. ¿Qué pasó por tu cabeza antes de tomar esta decisión de meterte a la política activa? Yo lo que creo es que cuando uno ve un escenario de país con preocupación, en donde hay un alto riesgo de perder la democracia, de derrotar y destruir las instituciones, de que el país pierda el rumbo en esa institucionalidad que ha sido históricamente el camino por el cual nos reconocen como esa democracia más antigua y sólida de América Latina, pues uno tiene que reflexionar sobre cuál debería ser el papel que uno debe asumir. Desde la perspectiva académica, uno ejerce una forma de liderazgo. Y en la construcción profesional que uno ha tenido a lo largo de la vida, tiene otras expresiones de liderazgo y otros aprendizajes de liderazgo. Pues yo veo que este es un momento en donde hay que apostarse el todo por el todo. Y hay que gastarse el liderazgo. Quien no se gaste el liderazgo en un momento como este, pues corre el riesgo de que después diga, tal vez este talento que tenía, que podía haber ayudado a construir un mejor país, lo perdí. Y el escenario puede ser peor para el país. Entonces, viendo un poco esas circunstancias, pensando en mis hijos, los hijos de otros, pensando en el futuro de nuestra sociedad, yo dije, pues llegó el momento de hacerlo. Y llegó el momento de hacerlo porque nunca me perdonaré después no haber tomado la decisión de entregar ese conocimiento, esa experiencia, ese aporte al país en un momento en donde el país lo puede estar requiriendo. Yo siempre he hecho algo parecido a lo que tú dices, que la favorabilidad o la popularidad es para gastarse, porque es el momento donde uno puede hacer, digamos, los cambios más grandes. Yo de todas maneras no te veía por fuera de la conversación pública, yo te veía activo, estabas inclusive confrontando muchas narrativas sobre temas, sobre todo de la situación fiscal, estabas debatiendo con el propio presidente Petro, promoviendo debates desde la universidad, invitando a candidatos, a diversas voces, promoviendo la democracia, invitando a la gente a participar. O sea, no estabas simplemente opinando y mirando desde la barrera. Y eso está bien, y eso lo deben hacer seguramente los líderes, ojalá desde la academia. Pero la pregunta es si eso es suficiente para el momento del país. Es que no estamos frente a unas elecciones como si estuviéramos decidiendo en Costa Rica hace 3 años o 4 años, o como si estuviéramos decidiendo en Colombia como hace 8, o como hace 4, o como hace 12 años. Estamos en un momento en donde, por ejemplo, la propuesta de constituyente, las propuestas propias del señor Cepeda y la senadora Quilque son muy peligrosas para el país. Y en este momento es donde hay que gastarse ese liderazgo para construir unidad, para construir propuestas de país, para generar una narrativa positiva a los colombianos, para contribuir a demostrar que existe una posibilidad de estar al borde de la esperanza y no al borde del abismo. De hecho, mi libro se titula así, Al borde de la esperanza, el que publiqué, y creo que es un momento en donde si no actuamos y si nos seguimos un poco en la misma lógica de siempre, para aquellos que tienen la posibilidad de ejercer una forma de liderazgo en el país, pues de pronto nos vamos a arrepentir toda la vida de no haberlo hecho. Yo me acuerdo que en la última conversación que tuvimos, tú hablabas de que el próximo gobierno iba a necesitar gente probada con experiencia de gobierno. Y mucha gente pensaba en ti, ¿cierto? Si de pronto ibas a participar, ibas a ser una de las muchas candidaturas que surgió en ese momento. Entonces, cuando nació esta invitación, la pregunta es si te cogió de sorpresa, ¿estabas preparado para asumirla? Sí, me cogió de sorpresa, no, debo de confesarlo, porque yo tenía claro que muy seguramente iba a estar en un gobierno cercano, amigo, trabajando seguramente en una entidad del Estado, un ministerio, no sé, algo, y que iba a contribuir desde esa tarea al futuro del país. Eso era altamente probable. Luego, llamémoslo así, el tiempo que yo tenía previsto es más o menos en el mes de agosto, termina esta historia. Pero digamos que sí llega a sorpresa porque no lo esperaba. ¿Se te anticipó? Se anticipó, sí, se anticipó. Y se anticipó, entre otras, además, porque yo empecé a ver, sobre todo en la última semana antes de la elección del Congreso de la República, que mi nombre lo empezaban a utilizar en redes sociales como fórmula vicepresidencial de muchas personas. No solamente de Abelardo, de otras personas también. Eres un buen comodín. No sé. Y cuando yo veo eso, dije, y lo reflexioné con mi señora y con mi familia. Les dije, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y me preguntan, ¿ves una problemática en el país? Sí la veo. Y la segunda es, ¿crees que es el momento para ejercer ese liderazgo en el país?
Y yo digo, de pronto sí. Entonces yo me fui preparando mental y psicológicamente. Y todo coincide con una llamada al final del día domingo, en donde ¿Eso fue qué domingo? el domingo de las elecciones del Congreso de la República. Ese mismo día. Ese mismo día. Ese mismo día no me lo proponen, sino me dicen, queremos tener una reunión con usted y con su señora en Barranquilla, con Abelardo de la Espriella y su señora. Ya era muy obvio que algo iba a suceder en esa conversación, bien sea para decir sí o para decir no. Yo con él había tenido una reunión varias semanas atrás para hablar de unos temas económicos del país. Ya lo conocías, fue la primera vez que lo conociste. En realidad era como la tercera, porque la primera fue en una marcha de Miguel Uribe, la segunda fue en un evento donde habían varios candidatos y presentaba cada uno sus ideas, y la tercera fue esa, en donde me invitaron de la campaña a hablar sobre temas económicos, por unos 40 minutos. Lo había hecho con muchos otros candidatos presidenciales y reflexioné sobre algunos temas de país. Al final me dijo, hombre, ¿y por qué no me compartes de pronto algo sobre otros temas que tú conozcas? Le di un par de cosas sobre el sector energético, sobre el sector de educación, y ya, no más. Viene lo que digo yo durante la semana previa a la semana de elección del Congreso, que ahí sí mi nombre empezó a figurar en varios lados, y varias personas me llamaban, oiga, ¿sí se ha dado cuenta que su nombre está por ahí circulando? Y no me he dado cuenta, pero cuando empiezo a ver, sí había un nombre recurrente, y otros también. Pero entonces la reunión en Barranquilla, ahí en esa nueva reunión fue el ofrecimiento formal. En esa reunión, entonces él me reúne con la señora y todavía no me ofrece. Me pregunta, ¿qué está pensando usted del país? Colombia está atravesando uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Y lo que está en juego no es simplemente una elección más, sino el rumbo completo del país. En esta entrevista, José Manuel Restrepo abre una conversación profunda, directa y sin rodeos sobre los riesgos que hoy enfrenta la democracia, el debilitamiento de las instituciones y las decisiones que podrían cambiarlo todo. A lo largo de este diálogo, Restrepo no solo explica por qué decidió salir de la comodidad de la academia para entrar de lleno en la política, sino que también revela las preocupaciones que lo llevaron a dar ese paso. Un país que, según su visión, podría estar perdiendo el equilibrio entre libertad, orden y desarrollo. Pero esto no se queda en el diagnóstico. Aquí se plantean advertencias claras, ejemplos concretos y comparaciones que invitan a reflexionar. Se habla de economía, sí, pero no como un concepto lejano, sino como algo que impacta directamente tu bolsillo, tu empleo y tus oportunidades. Se habla de seguridad, de salud, de educación y de cómo muchos colombianos ya están sintiendo cambios que antes parecían impensables. También se pone sobre la mesa un tema clave: la pérdida progresiva de libertades y cómo poco a poco las decisiones del presente pueden definir el futuro de generaciones enteras. Además, esta entrevista entra en terrenos que pocos se atreven a tocar con tanta claridad. El papel del liderazgo en tiempos de crisis, la importancia de tomar decisiones difíciles y el llamado a no quedarse como espectador mientras el país enfrenta desafíos estructurales. Aquí no hay espacio para la tibieza. Hay una postura firme, una visión de país y una invitación abierta a cuestionar lo que está pasando. Pero no todo es preocupación. También hay una apuesta por la esperanza, por las oportunidades que aún existen y por el potencial que Colombia tiene si logra encaminarse correctamente. Desde el talento joven hasta el desarrollo económico, desde el emprendimiento hasta la innovación. Esta conversación también deja ver que el futuro no está perdido, pero sí depende de las decisiones que se tomen hoy. Así que la pregunta es clara: ¿estamos reaccionando a tiempo? ¿O ya es demasiado tarde? Quédate hasta el final, porque lo que se dice aquí no solo informa, también confronta, sacude y te obliga a mirar el país desde una perspectiva completamente distinta. ¿Qué opina de la campaña electoral de ahora? ¿Qué opina sobre la campaña que estoy liderando? Y después yo le pregunto lo mismo. ¿Qué está pensando usted? ¿Cuál es su idea? Etcétera, etcétera. Y al final de esa conversación él me dice, yo quiero que usted sea mi fórmula vicepresidencial. Entonces yo miro a mi señora. La señora estaba bien. Si estaba al lado, te lo dije, más o menos te lo dije. Me dijo, lo que tú digas. Y dije, sí. Pero tranquila, ella Sí, ya, tranquila. ya se lo veía venir. Sí, claro, porque cuando yo le digo, nosotros tenemos un buen feeling para esos casos. Recuerdo que cuando se dio la posibilidad de ser ministro de Hacienda, que yo tampoco lo estaba esperando porque yo ya iba para trabajar en el sector empresarial, ya tenía mi cargo y todo. O sea, del Ministerio de Comercio ibas para el sector Sí, privado. ya tenía un cargo confirmado y todo. O sea, ya estaba listo, tenía 4 juntas directivas Vamos listas. a tener que volver a esa anécdota. Y pasó lo mismo. Entonces yo le dije, tengo un presentimiento que esto va a suceder. Aquí pasó lo mismo. Tengo este presentimiento porque estoy viendo mucho movimiento. Entonces me dijo, no, pues hay que pensarlo.
tienes que hablar con tu jefe también por si acaso llega a suceder. Y así lo hice. Lo hice el domingo, hablé con mi jefe. Y le dije, esto puede llegar a suceder, quiero que usted esté enterado por si acaso. Tu jefe es el presidente del consejo directivo Exactamente, de la universidad. Era. Y así fue. Y entonces, en ese momento digo sí, y arrancamos esta historia. Y le has preguntado a Abelardo de quién fue la idea. No, él me dijo, más o menos, aquí me llegaba mucha gente. Porque es una buena idea. Sí, sí, sí. No, él me dijo, aquí me ha llegado mucha gente. Y de esas gentes que llegan aquí, de todo tipo, el 60-70% dicen que la fórmula suya debería ser José Manuel Restrepo. Y confieso, yo no trabajo eso porque yo no aspiraba al tema. Yo sabía, insisto, que iba a llegar al gobierno después, muy probablemente, pero no en fórmula vicepresidencial. Bueno, que estás dispuesto a perder, ¿cierto? Porque estás dispuesto a sacrificarlo todo, pero estás dispuesto a perder el prestigio, la tranquilidad, el tiempo con la familia, la tranquilidad. Todo lo que sea necesario por el país. Es que genuinamente yo tengo una vocación de servicio. Y un poco a la manera de la Madre Teresa, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. El servicio nos hace personas grandes. Y parte del servicio es entregar la causa. Y entregarlo todo, en el fondo, significa lo que hizo Hernán Cortés cuando quemó las naves al llegar a México. En ese momento, yo quemo las naves. Y claro que sacrifico. Pero también no tengo mucho a cambio. Estoy absolutamente feliz como candidato a vicepresidencial. Había sido técnico, Sí, sí. ministro, rector, pero político no. Nunca O sea, había dado una estás contento en la política. nunca había dado una conferencia para 18.000 personas en una plaza como Cañaveralejo, nunca en mi vida. Había dado conferencia para 3.000 personas o no sé, 4.000 personas, pero es que una cosa es una conferencia, otra cosa es un discurso. El contacto con la gente es apasionante, el cariño de la gente. Yo nunca me imaginé que la gente me saludara en la calle. Además es simpático porque no me dicen vicepresidente o vice, sino me dicen doctor. O sea, como ellos reconocen que hay como un componente ahí académico. Claro, hay otros que me dicen vice, pero es muy agradable sentir el cariño de la gente y saber que uno al final se debe a ellos y que para ellos es que hace este esfuerzo que naturalmente ojalá dé los máximos resultados, pero si no, valió la pena. Compensa un poquito el cariño y el compromiso que uno tiene con esas personas que sienten que sí depositan en uno como una cantidad de esperanza y de sueños. Mucha esperanza. O sea, la cantidad de gente que se me acerca y me dice, recuperé la esperanza con su llegada. Veo que hay esperanza en el futuro de este país. Veo que efectivamente vamos a ser capaces de derrotar a este modelo de gobierno actual y la continuidad del mismo en cabeza de Cepeda y Quilque. O sea, veo que es posible y que lo vamos a lograr. Y yo también lo veo. ¿Y qué te ha sorprendido? O sea, para bien el cariño de la gente, pero de pronto para mal, eso de ejercer la política electoral. No, yo diría, como todo en la vida, las decisiones tienen claros y oscuros. La verdad es que la grandísima mayoría han sido claros. Es más lo positivo. Y algunas personas pueden decir, hombre, no, ¿para qué tomar esa decisión? ¿Por qué no sigue en la academia? Y no entienden la dimensión del cambio de país en este momento. No entienden la problemática de país en este momento. No entienden la urgencia que va a ser construir este país hacia adelante y la necesidad de gente que tenga algún grado de experiencia para ese fin. ¿Y cómo cambiamos esa narrativa, José, de poderle explicar a la gente que es que el tema de conservar las libertades que conocemos desde que tenemos uso de razón, de que tenemos democracia, siempre la hemos tenido, que tenemos libertad de escoger, que hoy se está perdiendo? Uno ya hoy no puede escoger su EPS, uno ya hoy no puede escoger su fondo de pensiones, hay gente que ya no puede escoger si un colegio privado o un colegio público. Se van perdiendo las libertades poco a poco, pero ¿cómo hace uno para que no se confunda con una teoría de conspiraciones llamado a defender la democracia y las libertades que hemos conocido? Yo lo que creo es que hay que hablarle a la gente por los hechos reales, por los hechos del día a día. A la gente hay que hablarle de Kevin Acosta, de Jason Pinzón, un niño y un joven que perdieron la vida porque el sistema de salud no fue capaz de atenderlos con medicamentos. Y que eso pasa en cientos de personas o en miles de personas en Colombia en el último año. Y que ese caso es una demostración de que el camino por el cual estamos conduciéndonos no es un camino positivo. O pensar en tantos jóvenes que en este momento ven que no tienen acceso a la educación superior porque se marchitó el ICETEX, porque perdieron la libertad para escoger dónde estudiar, cómo estudiar, qué estudiar, y terminamos en un escenario equivocado. O porque vemos el caso de micronegocios con quienes estuve recientemente en la ciudad de Neiva, en Huila, que están preocupados por la extorsión, pero de verdad, porque no pueden operar su negocio de independientes. O que vemos pues, el caso de muchas otras personas que están sufriendo porque aún siguen condenados a la esclavitud financiera del gota a gota y el pagadiario, pagando el 700% efectivo anual, que es una forma que afecta su propia libertad. Y cuando uno empieza a leer también otras propuestas, la propuesta de constituyente, el plan de gobierno grandote que presentó Cepeda también, y uno encuentra que se habla de una asamblea constituyente que termina ahogando los pesos y contrapesos en la democracia. Es que es muy importante explicar que la Constitución trae
la estructura del poder público. Que cambiar esa estructura del poder público es esa estructura de pesos y contrapesos, un Congreso que lo limite, que no dependa de este nombramiento del Ejecutivo, ¿cierto? En buena medida esa propuesta, por ejemplo, esa propuesta, por ejemplo, de Asamblea Constituyente elimina la separación de poderes y terminamos entonces destruyendo los pesos y contrapesos en la democracia. Como también propone algo que hay que enseñarle a la gente o pedagógicamente hacerle entender a la gente, y es la pérdida del avance que había tenido el país en autonomía de la banca central. Y entonces terminamos en un modelo en donde el Banco Central va a empezar a emitir dinero sin control y vamos a tener el déficit del gobierno y el déficit de la banca central y el país va a entrar en un deterioro fiscal profundo. Y eso fue lo que pasó en Venezuela y Argentina. Y en Argentina. ¿Y cuánto quieren de salario mínimo? Súbalo el doble, el triple, el cuádruple. La inflación sube al mismo ritmo y al final el dinero sube y sube y sube y sube y sube y ya no alcanza para nada. Entonces cuando yo empiezo a ver esa constituyente, porque yo me leí enterito el documento. El plan de gobierno. La constituyente primero, después el plan. Uno dice, wow, aquí hay un tema mucho más delicado. O sea, aquí no estamos en una discusión normal entre personas que pueden tener una tendencia ideológica y otra tendencia ideológica distinta. Pues es la materialización de esa emulación que hace Iván Cepeda, que ha hecho durante toda su vida pública de lo que significan Cuba y Venezuela y sus estados socialistas. Y muy aburrido también ver que su forma presidencial pues representa una expresión que no es solamente la expresión de una minoría, sino que es la expresión de una minoría que actúa en algunos casos violentamente. Porque es que el CRIC está detrás de las guardias indígenas y las guardias indígenas han actuado violentamente en el país. Luego es un tema que no es menor, porque entonces si el camino por donde nos van a conducir es de nuevo por más odio y por más resentimiento, pues yo creo que ahí hay que enviar un mensaje distinto. Después de escuchar esta conversación, queda una sensación clara. Colombia no está viviendo un momento cualquiera. Está enfrentando una etapa decisiva que puede definir su rumbo en los próximos años. No se trata solo de política o de una elección más, sino de la dirección que tomará el país en aspectos fundamentales como sus instituciones, su economía y la vida diaria de millones de personas. Lo más impactante es entender que los cambios no siempre llegan de forma brusca. Muchas veces avanzan lentamente, casi sin notarse, pero cuando se acumulan terminan transformando por completo la realidad. Aquí se plantea precisamente esa preocupación. Un proceso progresivo que podría estar alterando el equilibrio del país sin que todos sean plenamente conscientes de ello. Sin embargo, no todo es incertidumbre. También queda claro que Colombia sigue teniendo un enorme potencial. Hay talento, hay recursos y hay capacidad para salir adelante. El problema no es la falta de oportunidades, sino la manera en que se están gestionando. Por eso, más que empezar desde cero, el verdadero reto es corregir el rumbo y tomar decisiones más acertadas. Otro punto clave es el liderazgo. No cualquier tipo de liderazgo, sino uno que tenga la capacidad de actuar con firmeza, asumir riesgos y pensar en el largo plazo. En momentos complejos, no basta con administrar lo que ya existe. Se necesita dirección, visión y la capacidad de unir en medio de las diferencias. También se evidencia una desconexión entre muchas decisiones y la realidad que viven los ciudadanos. Cuando las políticas no se traducen en soluciones concretas, el impacto se siente directamente en la seguridad, en las oportunidades y en la tranquilidad de las personas. Y es ahí donde el debate deja de ser técnico y se vuelve completamente humano. Hay una advertencia importante que atraviesa todo: no normalizar lo que está ocurriendo. Porque cuando los cambios se vuelven costumbre, reaccionar se hace más difícil. Por eso, entender el momento actual con claridad es clave para no perder la capacidad de decidir a tiempo. Pero junto a esa alerta, también hay una invitación: participar. No desde la polarización, sino desde la conciencia. El futuro del país no depende solo de quienes gobiernan, sino también de ciudadanos informados que toman decisiones con criterio. Otro elemento fundamental es la confianza. Sin confianza no hay inversión, no hay crecimiento y no hay estabilidad. Recuperarla exige coherencia, resultados y una visión clara de hacia dónde se quiere avanzar. Finalmente, esta conversación deja algo más que respuestas. Deja preguntas. Preguntas que invitan a reflexionar, a cuestionar y a mirar la realidad con mayor profundidad. Porque el futuro de Colombia no está definido, se está construyendo. Y lo que pase dependerá de qué tan conscientes seamos hoy del momento que estamos viviendo. Y hasta aquí este análisis. Un tema que sin duda deja muchas preguntas, reflexiones y sobre todo una invitación a mirar el país con más atención y criterio propio. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué opinas de todo esto?
¿Crees que Colombia realmente está en un punto de cambio o que es una visión exagerada? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión también hace parte de este debate. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguimos analizando lo que está pasando en el país. Y algo muy importante, comparte este video con más personas. Entre más se informe la gente, mejor será la conversación. Nos vemos en el próximo video.